Buenas tardes, bueno, a todos los que se están conectando y ya están conectados, bienvenidos. Mi nombre es Patricia y en nombre del Laboratorio Investi y en particular de la línea de neuropsiquiatría, les agradezco la participación de la charla de hoy sobre vilazodona, por qué vilazodona en trastorno depresivo mayor, a cargo del doctor Armando Policela. Hola Armando, buenas tardes. ¿Qué tal, Eh, Patricia? Buenas tardes a todos. Creo que la mayoría lo debe conocer. El doctor Armando Policela es médico psiquiatra, es director de docencia e investigación de FUBIPA, profesor estable de la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, secretario científico de ABNA y es médico del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. Quiero además presentarles a la doctora Débora Telesca, miembro de nuestro departamento médico. Hola Débora, ¿cómo ¿Qué va? tal? Buenas tardes a todos. Hola Patricia. La doctora nos va a ayudar a formularle al doctor Armando Policela las preguntas que ustedes han ido mandando cuando se inscribieron y de todas maneras el chat nuestro va a estar abierto sobre la segunda mitad de la charla para que puedan ir sumando dudas o inquietudes que les hayan surgido durante la charla. Quiero además agradecer al equipo de trabajo que siempre colabora activamente para lograr la convocatoria de esta tarde. Así que bueno, sin más, los voy a dejar con el doctor Policela para que comience la charla. Bueno, muchas gracias, Patricia. Quiero agradecerte a vos, Patricia, a la doctora Débora Telesca, al doctor Jorge Diego, a mi APM Edith Cáceres, este, la posibilidad al Laboratorio Investing y al equipo de trabajo, como decís vos, por la posibilidad de presentar estas ideas. Y también quiero agradecerles la libertad que me dan para poder transmitir estas ideas sobre una cuestión que me parece fundamental, que es el abordaje nada más y nada menos que de los trastornos depresivos mayores. Bueno, ahora vamos a ver la cuestión de la presentación. Ahí está. Bueno, la idea es poder revisar con ustedes. La idea es después intercambiar preguntas. El método para hacerlo un poco más ordenado va a ser a través del chat. Y decía, la idea es revisar con ustedes el lugar de la vilazodona en el tratamiento de la depresión mayor. Eh, Haciendo una introducción sobre el problema de la depresión mayor, porque si bien hemos avanzado mucho en el tratamiento, en los conocimientos fisiopatológicos, etiopatológicos, han aparecido nuevas moléculas, todavía los trastornos depresivos siguen siendo un desafío clínico cotidiano, ¿sí? Sabemos que la depresión mayor tiene una alta prevalencia, casi un 17% de prevalencia a lo largo de la vida, una prevalencia puntual del 6%. Es más frecuente en mujeres, el 15% de los cuadros de depresión mayor se cronifican, el 35% suelen tener un carácter recurrente, el 15% de los pacientes con trastorno depresivo mayor grave se suicidan, la posibilidad de recurrencia es alta, después del primer episodio un 50% de posibilidad de recurrencia, hasta un 90% más después del tercer episodio. Este cuadro me parece interesante porque da cuenta de lo que pasa con una depresión mayor en su curso natural en un año. El 40% de los pacientes que no reciben tratamiento van a presentar síntomas completos, un 20% de los pacientes van a presentar síntomas subumbral y un 40% van a remitir espontáneamente. Esto es una característica importante, saber que muchas veces las depresiones remiten
inclusive antes de entrar en un proceso terapéutico. Hoy en día consideramos los trastornos del ánimo en general y los trastornos psiquiátricos mayores, en particular la depresión mayor, la bipolaridad, las consideramos como trastornos sistémicos, que no solo comprometen la forma de pensar, de actuar, las emociones, el área afectiva, sino que comprometen a todo el organismo. En los trastornos depresivos, tanto como en los trastornos bipolares, hay alteraciones que comprometen fisiopatológicamente al sistema cardiovascular. Hay alteraciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, alteraciones en los factores 4 plaquetarios que aumentan la coagulación intravascular, hay procesos de inflamación y rigidez de los vasos, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, con aumento del riesgo cardiovascular, que puede triplicarse o cuadruplicarse. Lo mismo pasa con los problemas metabólicos, por ejemplo, la obesidad altamente asociada, la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, los trastornos de la inmunidad, ¿sí? La enfermedad depresiva, lo mismo que muchos otros trastornos psiquiátricos mayores, como el trastorno bipolar, el estrés postraumático, la esquizofrenia, tienen un mecanismo, en parte, un mecanismo fisiopatológico vinculado a procesos inflamatorios, y esto tendría que ver con el link que hay en relación a muchos de los fenómenos fisiopatológicos que se dan en estos trastornos. Hoy en día el tema de los componentes inflamatorios lamentablemente está a la orden del día con el problema de la cuestión del COVID. Hemos escuchado hablar mucho de las tormentas las tormentas de citoquinas. Somos muchos los que pensamos que más allá de todos los procesos psicopatológicos relacionados con el estrés, que los pacientes que tengan COVID, que estén infectados con COVID, van a tener algún tipo de desarrollo particular, posiblemente, de trastornos afectivos, muy probablemente vinculados, o de ansiedad, muy probablemente vinculados a los procesos inflamatorios que son, digamos, importantísimos en esa enfermedad. Entonces, bueno, hoy en día consideramos la depresión como una enfermedad sistémica, producto de diferentes formas de interacción gen-entorno, de carácter recurrente y con un alto potencial de daño, a tal punto que hoy en día, desde el 2017, la depresión mayor es considerada la primer causa de discapacidad entre todas las enfermedades por la OMS a nivel mundial. ¿Sí? La primera causa de discapacidad, uno de los principales problemas de salud, dice la OMS. Cuando tratamos la depresión, no solo intentamos lograr la remisión del episodio agudo, sino que queremos llevar al paciente a su recuperación funcional y personal, que recupere su calidad de vida. Por otro lado, evitar las recurrencias, controlar los síntomas residuales, interepisódicos. Hoy en día es muy importante el control de la adherencia. Para esto es muy importante dos cosas, o son muy importantes dos cosas. Por un lado, la psicoeducación, y por otro lado, la cuestión de contar con fármacos con márgenes de seguridad, tolerancia y perfil de efectos adversos bajos. Y esto es a lo que apuntamos hoy en día cuando buscamos nuevas moléculas, y tal vez Vilazodona en este punto tenga un rol interesante. Y por supuesto la cuestión de prevención de nuevos casos. El tema es cómo vamos hoy con el tratamiento de los trastornos depresivos. Es interesante saber que existe el fenómeno de lo que se llama la punta del iceberg. Un porcentaje muy bajo de pacientes con depresión consultan, solo 1/3 de los pacientes consultan. De ese tercio que consulta muy pocas veces a un especialista, a un psiquiatra y a veces a un psicólogo, ¿sí?
Y de ese tercio que consulta, muchos consultan al médico clínico u otras especialidades por los síntomas asociados, y muchas veces cuando reciben tratamiento, inclusive por algunos profesionales de salud mental, no es el tratamiento adecuado. Se estima que aproximadamente solo 15 a 17% de los pacientes con depresión están recibiendo algún tratamiento. Y el tema es que un porcentaje alto lo abandona. Muchas veces nosotros los psiquiatras somos culpables de esto, porque no hacemos psicoeducación, no explicamos la necesidad de mantener el tratamiento, no trabajamos con el consentimiento informado, explicando los posibles efectos adversos. Yo suelo decir a los pacientes cuando comienzo el tratamiento, mire, es muy importante que usted cuando se sienta bien no abandone el tratamiento. Ese es uno de los momentos en el cual el paciente deja el tratamiento más frecuentemente, aparte de los pacientes que dejan los tratamientos al principio del mismo, por ejemplo, porque no toleran la latencia que tenemos que esperar para los efectos terapéuticos, y por otro lado, por la aparición de síntomas adversos. Ya en el tratamiento instalado, una vez que estamos en la etapa tal vez de mantenimiento, síntomas muy importantes como la apatía, que vemos muchas veces en ir puros, o por ejemplo el aumento de peso, o los problemas sexuales, suelen ser motivos frecuentes de abandono del tratamiento. Por eso esto es un target muy importante en el abordaje y la búsqueda y la elección de moléculas clínicamente adecuadas, pero también con un perfil de efectos adversos también adecuado. Cuando vemos los resultados de los tratamientos en general en los estudios que se hacen a nivel macro, no son muy alentadores. Solo el 33% de los pacientes logra remisión. Y sabemos que cuando no se logra la remisión, los síntomas residuales aumentan. El riesgo de recaídas, de recurrencias, aumenta el riesgo de suicidio, aumenta el riesgo de consumo de sustancias, y aunque se mantengan síntomas subumbral, lo que puede pasar es que se mantiene, digamos, la morbimortalidad clínico-psiquiátrica de la que hablábamos. Los fenómenos inflamatorios persisten, el riesgo cardiovascular persiste, el riesgo metabólico persiste, el riesgo inflamatorio persiste. Por eso es muy importante lograr la remisión. Este estudio es tal vez el estudio más importante que se hizo a nivel mundial de efectividad de tratamiento antidepresivo con 4.000 pacientes, donde se vio que también las tasas de remisión en el primer intento de tratamiento, que en este caso comenzó siendo con citalopram, fue nada más que el 33%. Los resultados a lo largo de todo el tratamiento no superaron el 70%, 75%, según las diferentes variables y pasos, y combinaciones y rotaciones que implicaba este estudio. Las consecuencias de no lograr la remisión, bueno, como decíamos, tienen que ver con la persistencia de todos estos factores como la morbimortalidad, el riesgo de suicidio, el riesgo de recaídas. Por lo tanto, la remisión es un objetivo a lograr. Tema, como veíamos, que las tasas de remisión en la mayoría de los estudios no son alentadoras todavía. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas bien? Estos porcentajes tan bajos que se muestran en estos estudios tan importantes son los que tenemos en los consultorios, son los porcentajes de remisión de la vida real. En todo caso, ¿podemos mejorarlos? Una de las cosas que tenemos que plantearnos y que se han estudiado y que tenemos que intentar evitar son las cuestiones que inciden en la eficacia, en los índices de remisión. El primero, por supuesto, es el error diagnóstico. Un error diagnóstico muy frecuente es confundir una depresión que en realidad es bipolar como si fuera una monopolar. Sabemos que los tratamientos muy probablemente no sean los mismos. Otro cuadro que estamos viendo de error diagnóstico frecuente dentro de los trastornos psiquiátricos es el estrés postraumático. Pacientes con estrés postraumático presentan síntomas que pueden ser parecidos a los de la depresión y muchas veces
van asociados en comorbilidad con depresión. La otra cuestión es, por supuesto, confundir una depresión secundaria, algún trastorno médico o a sustancias como si fuera una depresión primaria. El otro problema es la comorbilidad con otro trastorno mental, especialmente los trastornos de ansiedad como el TAC, el trastorno de pánico, disminuyen mucho la respuesta. La comorbilidad con trastornos de personalidad, la comorbilidad con enfermedad médica, los estresantes psicosociales. Por eso siempre es muy importante comenzar los tratamientos de entrada con psicoterapia. La falta de adherencia, ¿sí? La inadecuación del tratamiento, no usar dosis adecuadas el tiempo adecuado o reducir las dosis después de la remisión, cuando en realidad las dosis antidepresivas tendrían que mantenerse en el periodo de mantenimiento hasta el final, en las dosis con las cuales el paciente hizo remisión. No considerar las formas clínicas, que este es un tema que vamos a ver, y como dice mi amiga la doctora López Mato, es muy importante la personalidad del terapeuta, muchas veces, del psiquiatra como obstáculo para lograr la mejoría del paciente. Bien, acá este es un estudio que se hizo en Europa que confirma que los trastornos de ansiedad y los síntomas de ansiedad, aún aislados, pueden ser un factor importante de resistencia al tratamiento, ¿sí? Especialmente el trastorno de pánico, la fobia social, el comienzo precoz, el subtipo melancólico, que vamos a revisar esto, la gravedad severa, la cantidad de hospitalizaciones y los episodios altamente recurrentes. Este es el gráfico con todos los pasos que les contaba que se hicieron en el STAR-D, que sería algo así como secuencia de alternativas de tratamiento para lograr la remisión de la depresión. Y fíjense que empiezan con citalopram y van haciendo diferentes ramas, ¿sí? Que van haciendo, donde las decisiones de medicación son aleatorizadas, con consentimiento del paciente, pero no tienen en cuenta ningún elemento clínico para su elección o para su selección. ¿Sí? Es absolutamente, digamos, aleatorizados. Este estudio es interesante y es considerado el estudio más importante en relación a la depresión mayor, hecho nada más y nada menos que por el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos. Ahora, el tema es, y siempre hago esta pregunta, porque en realidad, aunque parezca mentira, hay cierta confusión con respecto a esto, o puede haber bastante confusión con respecto a esto, es, cuando estamos hablando de depresión mayor, ¿de qué estamos hablando? Y voy a mencionar algo que dice nada más y nada menos que la profesora Nancy Andreasen, seguramente muchos la conocen por sus trabajos en escala PANSS, es una gran investigadora, una gran clínica, que dice que no es suficiente con decir que el paciente reúne criterios de trastorno depresivo mayor. Dice que hay cientos de formas de depresión mayor y que lo que llamamos depresión mayor, o lo que el DSM llama depresión mayor, en realidad es un conjunto de un montón de patologías diferentes, con etiopatologías diferentes, y que desafortunadamente el DSM-3 dice que se propuso mejorar la ciencia de la nosología, ha llevado a la muerte de la fenomenología con la incidencia que esto tiene en hacer una buena clínica y llegar a un buen diagnóstico. Sabemos que sin un buen diagnóstico no hay un buen tratamiento. Gaemi llega a decir que el DSM de alguna manera llevó a la muerte de la clínica. Yo no creo que sea tan así, yo creo que ha aportado muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que como el mismo DSM dice, como siempre los americanos toman sus recaudos, yo recuerdo haber visto en un microondas, un lavarropas, un cartel que decía no lave su mascota aquí. Los americanos se encargan de decir en el DSM claramente, este manual no debe ser utilizado como un libro de cocina. Y lamentablemente,
se ve que frecuentemente se utiliza como un manual de cocina y que lamentablemente hasta se usa para enseñar a las nuevas generaciones de psiquiatras, entre comillas, clínica. Gran error. No es un libro de psiquiatría, no es un libro de química, de clínica, es en todo caso es una referencia con respecto a criterios diagnósticos. Acá tengo una lámina, un dibujo que me ha cedido mi amiga, la doctora López Mato. Le dije, ¿tenés alguna lámina con una bolsa de gatos? A ella le gustan mucho los gatos. De hecho, cada vez que le da el alta a un paciente, tiene una estatuita de gatos. Y que, bueno, con el DSM-4 especialmente, la depresión mayor se ha convertido en una gran bolsa de gatos, en una especie de agujero negro que chupó todas las formas de depresión que estaban dando vueltas por allí, como la depresión reactiva, la psicógena, la endógena, la típica, la disforia histeroide, la depresión vital, la neurótica, la ansiosa, la inhibida, la psicótica, la melancólica, todas entraron dentro de la agrupación de esta gran bolsa de gatos que es la depresión mayor. Y esto no es sin consecuencias en la adicción y en la eficacia de los tratamientos. Esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, una mujer de 25 años que luego de una ruptura amorosa presenta hace 45 días el ánimo depresivo, con cierto desgano, aumento de peso, insomnio de conciliación, cansancio, aunque concurre a su trabajo y realiza las tareas con algo de angustia, de esfuerzo, las hace. Cuando se encuentra con sus amigas se siente mejor, pasa un buen momento. Esta mujer, con los criterios actuales, desde el DSM-4, inclusive con el DSM-5, la podemos diagnosticar perfectamente sin error como un trastorno depresivo mayor. Claramente. Y este hombre, por ejemplo, de 50 años, que intentó suicidarse disparándose un tiro en el pecho, ¿sí?, tuvo la mala suerte de que no lo mató, dice él. Tiene ideas delirantes de ruina, anedonia masiva, insomnio tardío, bajó 15 kilogramos en 4 meses, no puede concentrarse, se ve claramente enlentecido y marcadamente ansioso e irritable, y debió ser internado por el riesgo suicida grave. También puede ser diagnosticado como depresión mayor. Entonces la pregunta es, ¿sufren la misma enfermedad? Y la segunda pregunta, ¿se van a beneficiar? ¿Vamos a brindarles el mismo tratamiento a uno que al otro? Y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la respuesta es no. En realidad lo que sucede es que hay diferentes formas de interacción gen-entorno y hay diferentes formas de expresión de los endofenotipos vinculados a lo que llamamos trastorno depresivo mayor, pero que en realidad son diferentes enfermedades que constituyen diferentes formas que van desde enfermedades con gran carga genética como la melancolía altamente recurrente hasta patologías que dependen poco de la genética y dependen básicamente del nivel de estresante psicosocial que la motivó, lo que antes llamábamos las depresiones reactivas. Entonces, tenemos diferentes formas de interacción gen-entorno y gen-historia-entorno que dan diferentes formas de depresión. Entonces, estos subtipos depresivos, o lo que se pretende diagnosticar como diferentes fichos, en realidad son diferentes psicopatologías, diferentes fisiopatologías, curso, evolución, genética, diferente porcentaje de conversión inclusive al trastorno bipolar cuando sucede. Entonces, no podemos pretender que estas enfermedades respondan todas al fármaco, a los fármacos de la misma manera. Entonces, lamentablemente en psiquiatría no contamos con estudios que determinen el diagnóstico. La clínica es soberana. No tenemos ningún método, no tenemos ningún tipo de dispositivo, procedimiento que nos dé el diagnóstico del paciente. La clínica es soberana claramente. Y como planteaba un viejo psiquiatra, un viejo profesor de medicina,
el principal elemento tecnológico con el que contamos los psiquiatras para hacer clínica es la silla. Sigue siendo la silla. Para tomarnos el tiempo necesario para evaluar a los pacientes, conversar, poder entender qué les pasa y hacer un buen diagnóstico y indicar un buen tratamiento. Marañón decía eso. Entonces, sin diagnóstico correcto no hay tratamiento eficaz. Este es el centro, lo que llamaríamos el núcleo core, de lo que ustedes seguramente recordarán, que es los criterios centrales del trastorno del episodio depresivo mayor, que es un calco del DSM-4. Pasaron 20 años y no se modificó casi nada. Se sacó el duelo como criterio de exclusión, existe la posibilidad de que la depresión tenga síntomas mixtos, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, se repite la presencia de 5 más síntomas, de los cuales 2 tiene que ser o estado de ánimo deprimido, o disminución acusada de interés o capacidad de placer, más pérdida o aumento del apetito, el desgano, la fatiga, la agitación, el entecimiento, los sentimientos de inutilidad, la disminución de la capacidad, las alteraciones cognitivas y los pensamientos recurrentes de muerte, ideación o tentativa suicida. Lo importante es recordar que puede haber una depresión que no tenga un estado de ánimo deprimido, que este estado de ánimo deprimido esté reemplazado por disminución del interés o la capacidad para placer. Lo que podríamos decir entonces es que puede haber depresiones sin tristeza, o por lo menos sin tristeza aparente. Esto obviamente puede llevar muchas veces al subdiagnóstico, y de hecho sucede. A veces uno ve un paciente que tiene una larga historia de depresión y cuando habla con el profesional que lo estaba tratando, nos dice, nunca estuvo triste, nunca tuvo ideas de ruina, nunca tuvo culpa, como refiriéndose al viejo concepto de lo que es melancolía. Y en realidad tenemos que pensar que hay muchas formas de depresión y especialmente esta clasificación de depresión mayor, que es un nombre tramposo, incluye depresiones que si bien se llaman depresiones mayores, son depresiones leves. Entonces el primer paso es medir la gravedad del episodio depresivo. Bueno, ahora estamos acostumbrados, ¿no?, a que nos tomen, a que nos midan la temperatura. Bueno, tenemos que acostumbrarnos, y esto es una buena práctica, muchas veces no lo hacemos, a determinar el nivel de gravedad del episodio depresivo. Insisto, el término depresión mayor en el DSM es tramposo, porque en realidad una depresión mayor puede tener un nivel de gravedad leve, es decir, el paciente reúne los síntomas de depresión, pero puede tener un nivel de funcionalidad adecuado, pasar prácticamente desapercibido. En la otra punta vamos a encontrar el paciente que pierde la funcionalidad, o sea, totalmente disfuncional, y sería un paciente con un cuadro depresivo grave. Primer dimensión, entonces, que tenemos que evaluar, la gravedad. El no tener en cuenta la gravedad es lo que ha llevado al concepto erróneo de que, por ejemplo, muchos autores plantean que los antidepresivos tienen la misma eficacia que el placebo, cuando en realidad uno analiza los estudios que han llevado a pensar y a llegar a esa idea, lo que ve es que un porcentaje mayor de los cuadros que fueron evaluados en esos estudios eran pacientes con depresiones leves, que inclusive por definición o por indicación de muchas de las guías, las depresiones leves en muchos casos, si no están asociadas a otros síntomas o a otros subtipos, pueden tratarse únicamente con psicoterapia. O sea que es precisamente esta cuestión de esta gran bolsa de gatos es lo que lleva a, por ejemplo, barbaridades como esta, decir que los antidepresivos no tienen más eficacia que el placebo. Es muy importante utilizar escalas y hacer una entrevista estructurada. Dentro de esa entrevista estructurada usar escalas dimensionales, como por ejemplo la Montgomery-Åsberg, que es muy usada en clínica y en investigación, y la de Hamilton, con diferentes puntos de corte, 12 para la Montgomery-Åsberg, 7 para la Hamilton. Una escala muy sencilla de utilizar, que reproduce los criterios del DSM,
es la escala de PHQ-9, que es una escala de autoevaluación que se hace en 5 minutos y que nos da una visión bastante clara del nivel de gravedad del paciente. Inclusive fíjese lo que dice abajo. Si usted marcó cualquiera de estos problemas, ¿qué tan difícil fue hacer su trabajo, las tareas del hogar o llevarse bien con otras personas debido a tales problemas? O sea, nos da también una idea de la funcionalidad percibida por el paciente. Puede determinarse los 3 diferentes niveles de gravedad y a partir de 5, digamos, el cuadro sería detectado como una depresión. Es interesante marcar que dentro de este círculo que vemos acá gris, que es el trastorno depresivo mayor, las depresiones severas o graves ocupan no más que un 20%. La mayoría de los cuadros con los cuales nos encontramos, en general, son leves y moderados. Esto es muy importante. Si uno obviamente trabaja en un hospital especializado en psiquiatría, probablemente vea los cuadros graves, pero quien trabaja en la consulta general, en un hospital general o en un consultorio, muy probablemente reciba un porcentaje importante de depresiones que no son graves y sean moderadas o leves también. Especialmente los que nos dedicamos también a la psicoterapia. Muchas veces nos consultan para hacer psicoterapia a pacientes que están padeciendo cuadros leves de depresión que ameritan un tratamiento antidepresivo. El segundo paso es determinar el o los subtipos depresivos. El primer subtipo que les quiero mencionar es el melancólico. ¿Por qué? Porque fue el que primero fue descrito como diferenciación ya desde el DSM-3. Las depresiones se dividían en depresiones con tipo melancólico y sin tipo melancólico. Estas eran las dos únicas diferenciaciones que había. Las melancólicas, en ese momento, se les atribuía buena respuesta a los antidepresivos disponibles en ese entonces, que eran los tricíclicos, la terapia electroconvulsiva y en muchos casos a los inhibidores del MAO. El subtipo melancólico es un subtipo generalmente asociado a un nivel de gravedad alto, se caracteriza por la pérdida masiva del placer, ¿sí? La falta de reactividad a los estímulos externos, el paciente no mejora frente a estímulos externos positivos. La depresión tiene un ritmo circadiano, es una depresión homologable a lo que antes llamábamos depresión endógena. Hay un despertar precoz, hay un enlentecimiento o agitación marcadas, hay anorexia significativa y pérdida de peso. Muchas veces el paciente comienza con esta anorexia, esta pérdida de peso sin ninguna razón, lo que lleva a sospechar por ahí la presencia de un cuadro clínico. En realidad se está instalando un cuadro melancólico. Muchas veces en las recurrencias este es el primer síntoma que aparece. Y por otro lado, las características culpabilidad excesiva e inapropiada de estos cuadros. No es un porcentaje muy alto de las depresiones mayores. Más o menos se estima entre el 15 y el 18%, se da en pacientes de mayor edad, ¿sí? de edad de comienzo a partir de la mitad de la vida. Si uno encuentra un cuadro melancólico en jóvenes, habría que sospechar básicamente de una bipolaridad más que una depresión monopolar. Tiene algunos indicadores biológicos como disminución de la latencia REM, test no supresor de la dexametasona, etc. Tiene muy baja respuesta a placebo y en general tienen mejor respuesta a tricíclicos duales o terapia electroconvulsiva. En estos casos, utilizar medicamentos que no tengan un mecanismo dual, como los tricíclicos o los duales, tal vez nos lleve a tener no buenos niveles de remisión. Y ya estaría bueno aclarar que tal vez este no sea un target farmacológico para la vilazodona. El subtipo atípico es la otra cara de la moneda de la melancolía. A diferencia de la melancolía existe reactividad del ánimo, ¿sí? A diferencia de la melancolía hay aumento de peso y del apetito, hay hipersomnia en lugar de el insomnio que a veces es tremendo de la melancolía. Esto es lo que se llama, o lo que llaman, o lo que llamó Quindling, quien lo describió en la Universidad de Columbia en la década de 60, es lo que lo llamó
síntomas neurovegetativos inversos, que tal vez sean los más característicos. Cabe decir que el perfil de alteraciones citoquinas de esta forma es diferente al perfil de alteraciones citoquínicas que aparecen en el componente inflamatorio y la melancolía. En este caso, que está muy vinculado al tema del dolor y a procesos inflamatorios intestinales, fibromialgia, ¿sí? Tiene en general estos procesos inflamatorios subyacentes importantes, da una sintomatología que es el abatimiento, la parálisis plúmbica, que los pacientes cuando uno les pregunta, lo relatan como algo muy parecido a lo que nos sucede cuando estamos pasando por un cuadro infeccioso, ¿no? O inflamatorio, esa sensación de pesadez del cuerpo, como que no nos podemos mover. Un criterio de exclusión es precisamente excluir los criterios melancólico y catatónico. Bueno, esto se da más en jóvenes, ¿sí? En general pasa más desapercibida y es un cuadro que suele no diagnosticarse. ¿Por qué? Porque el paciente objetivamente no parece muchas veces deprimido. El paciente puede estar muy grave, decir que se siente muy mal y esto no ser fácilmente detectable. La otra característica importante de este cuadro, a diferencia de la melancolía, que tiene un cuadro de evolución circadiana con empeoramiento de la mañana y una mejoría que se va dando a medida que pasa el día, los cuadros fluctúan. Estos cuadros fluctúan inclusive a lo largo del día. El paciente puede tener momentos en los cuales puede parecer estar normal. Es importante detectar esta patología porque también puede verse, digamos, puede aparecer una necesidad de ciertos tratamientos en particular. Esta es una forma clínica que suele dar mucha apatía por IRS, ¿sí? Suelen presentar muchos cuadros de apatía por IRS, ¿sí? Tienen malas respuestas a los tricíclicos, tienen poca respuesta a los IRS, conviene usar medicamentos, lo que se estudió más fue el bupropión, pero los medicamentos modernos como vilazodona o como vortioxetina pueden pueden provocar menos niveles de apatía por algunas cuestiones que ahora vamos a ver. Aparte de especialmente tener una utilidad en particular con respecto a que no aumenta de peso, lo cual en los casos de las depresiones atípicas puede ser a veces un aumento de peso realmente alarmante. Bueno, las depresiones con síntomas mixtos se refiere a la presencia de síntomas de activación durante el episodio depresivo, ¿no es cierto? El DSM-5 ha intentado hacer una especie de reconstrucción, vamos a decir, pseudo-crepeliniana, que en realidad salió más bien como una reconstrucción frankensteiniana. ¿Por qué? Porque pone de manera, yo diría, torpe, intenta incluir dentro de manera torpe síntomas de activación eufóricos, que en realidad, dentro del cuadro depresivo, síntomas de activación eufóricos que en realidad son poco presentes en una depresión mixta. Que uno pensaría más que estos síntomas eufóricos, cuando aparecen, se trataría más de una manía mixta, más que una depresión mixta. Con lo cual, tomando criterios de Akis Kaly y de Benassi, hemos hecho tal vez una recolección para dar una forma de criterios operativos de síntomas que sí uno ve en la clínica realmente. El DSM en este sentido no es muy fidedigno, fiable ni confiable, no es válido como para detectar cuadros depresivos mixtos, y que tiene que ver con la presencia de síntomas de activación no eufóricos, o sea, síntomas hipomaníacos o maníacos no eufóricos, sino disfóricos dentro del episodio, durante el episodio depresivo. Estos síntomas son irritabilidad o disforia, o disforia. La disforia es una forma particular de la irritabilidad, acompañada de suspicacia y en muchos casos hipersensibilidad sensorial y tensión interna, hiperactividad, incluyendo la sexual, la distractibilidad. Los americanos no diferencian la distractibilidad de la depresión de la distractibilidad de la manía, ¿sí? Nosotros sabemos
que la distractibilidad de la activación es la paraprosexia, es una disminución de la atención voluntaria a expensas de la espontánea. Hay una disminución de la necesidad de dormir, no insomnio, hay logorrea, lo que llaman los americanos presión del habla, el paciente está deprimido pero no puede dejar de participar, se pone argumentativo, a veces digamos querellante, hay inquietud motriz, que a veces se manifiesta como acaticia, y aceleración del pensamiento, que a veces puede llegar a la ensalada o al golpamiento. De hecho, es importante aclarar que no se recomienda el uso de antidepresivos en primera instancia en estos cuadros depresivos que presentan síntomas mixtos. Por lo menos hasta segunda o tercera alternativa dentro del algoritmo de decisión terapéutica. Digamos que se diría que los antidepresivos en las depresiones mixtas en principio estarían contraindicados, todos. Y especialmente los que tienen más nivel de acción sobre más monaminas o más neurotransmisores como los duales o los tricíclicos. Por lo cual aquí se recomienda empezar en general con lurasidona o con quetiapina. Es interesante la inclusión del subtipo ansioso. Es muy interesante esto. Esto sí un gran acierto el DSM-5. Estuvimos esperando 20 años novedades en DSM-5 y nos ha defraudado bastante, porque hay bastante evidencia de muchas cosas que no se incluyeron. Por ejemplo, lo que les decía de los cuadros mixtos. El tema de incluir el subtipo con síntomas ansiosos o con estrés ansioso, como lo llaman algunos, es interesante porque permite la evaluación de alguna manera dimensional en graduación de síntomas de ansiedad aislados que no llegan a constituir un trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente importantes como para disminuir la respuesta al tratamiento, aumentar el riesgo suicida, aumentar el abandono del tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante poder evaluarlos. Son estos: sentimientos de tensión, sentimientos de inquietud, dificultad para concentrarse debido a la preocupación, miedo de que algo horrible suceda, sensación de que se puede perder el control. Y hay un nivel, digamos, de detección de diferentes gravedades, desde leve hasta grave, según la cantidad de estos síntomas. El único problema que tiene en fiabilidad y validez este subtipo es que tal vez los dos primeros, sentimientos de tensión o excitación, y sentimientos de inquietud inusual, en realidad no se traten de síntomas de ansiedad, o sea, que no estén vinculados al mundo de la ansiedad, sino que sean síntomas de activación, o sean síntomas mixtos. Habría que precisar un poco mejor. Yo creo, recién vi que está mi amigo y colega ahí presente, escuchando, el doctor Cascardo, de las condiciones ansiosas como para determinar que los síntomas son de ansiedad. Bueno, después tenemos los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos que nos llevan, digamos, muchas veces a la complicación de los cuadros. Tenemos que acordarnos que un 5 a un 8% de las depresiones mayores tienen síntomas psicóticos y que muchas veces estos síntomas psicóticos pueden ser esquizofreniformes, como síntomas primarios de Schneider, ¿sí? O sea, no de la fenomenología depresiva típica, sino síntomas más vinculados con la esquizofrenia, lo que lleva al error diagnóstico, como por ejemplo robo, interceptación del pensamiento, voces que comentan los actos. Bien, obviamente estos son cuadros más graves. El lugar de los antidepresivos en general ahí es muy vinculado o secundariamente al uso de antipsicóticos atípicos, por supuesto. Y después tenemos, para ir cerrando esto, un subtipo donde no aparece ningún tipo de categorización, ¿no?
como ven acá, es decir, hay alguien que está metido ahí que no forma parte del grupo, ¿sí? Que son los subtipos depresivos puros o simples. Gaemi los llamaba típicos, luego le puso puros, y que en realidad representan un porcentaje muy importante de los, del grupo de trastornos depresivos mayores. En algunos estudios, fíjense qué interesante, estos cuadros son los que demostraron tener más índice de remisión. O sea, tener más índice de remisión que los subtipos específicos que mencioné anteriores. Y Gaemi y otros autores dicen algo que es muy interesante. Dice, la hipótesis de los autores, refiriéndose a ellos, es que este es el grupo en el cual los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina serían los más eficaces. ¿Sí? En este grupo, obviamente, quivilazodona va a tener un lugar. Lo mismo que en el atípico. Y lo mismo que en el ansioso, como vamos a ver ahora. Luego, conviene de evaluar la duración, la recurrencia, si hay periparto, estacionalidad, etc. Entonces, para ir terminando con esto, episodio depresivo mayor se tipifica primero el nivel de gravedad, luego los subtipos primarios, que son el melancólico, el atípico y el no especificado, que se pueden combinar a su vez con los otros que vimos, como los psicóticos, los síntomas ansiosos o los síntomas mixtos, dándonos diferentes subtipos que nos llevan a una posibilidad de combinación inagotable que da cientos de posibilidades de combinación. Cientos de posibilidades de combinación, combinando los niveles de gravedad con los subtipos. Estas combinaciones o estas formas clínicas son las que muchas veces tendrían que determinar las formas de tratamiento, o la eficacia del tratamiento estaría vinculada en muchos casos con esto. Por ejemplo, hay muchos estudios que determinan que la depresión melancólica no mejora con cualquier antidepresivo y tampoco las atípicas. Es más, algunas que pueden agravarse con ciertos antidepresivos. Es interesante porque en una evaluación que hicimos entre 120 psiquiatras, la mayoría no consideraba los subtipos ni la gravedad en el momento de elegir el tratamiento. Siempre que encargamos un tratamiento, para ya entrar en tema de tratamiento específicamente, usamos antidepresivos de primera línea. Vilazodona está dentro de este grupo, asociados a la psicoterapia. Optimizamos la dosis, llevamos a las dosis máximas terapéuticas. Si hace falta, podemos asociar, y en general cuando asociamos, los métodos más comunes de asociación son antipsicóticos atípicos, como la lurasidona, quetiapina o aripiprazol, que como vamos a ver tiene un mecanismo en parte de acción parecido al de la vilazodona, que es el agonismo parcial 5-HT1A. La otra posibilidad es sustituir, la otra es combinar. Entonces, vilazodona fue aprobada en enero del 2011, ¿sí? Junto con otros antidepresivos, ¿sí? Salieron en esas épocas el levomirazepam no presente en nuestro país y la vortioxetina en el 2013. Vamos a hablar un poco del mecanismo de acción de la vilazodona. La vilazodona en parte es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Pero tiene otra cualidad que es la de ser un agonista parcial 5-HT1A, que ahora vamos a ver de qué se trata. Esto es lo que hace que sea un bimodal o llamado SPARI, ¿sí? Inhibidor de la recaptación y agonista parcial. En los estudios farmacológicos han aparecido pequeñas acciones de mucho menos valor sobre la recaptación de dopamina y de noradrenalina que tal vez en algún momento demuestren implicancia clínica, como lo hacen la presencia de estos niveles, aunque sea bajitos, de inhibición de la recaptación, como sucede con medicamentos que eran considerados IRS puros, como la sertralina, que tiene nivel también de inhibición de recaptación de la dopamina, o la paroxetina, que tiene también un nivel bajo de inhibición de recaptación
de la noradrenalina, muy similar al de la vilazodona. La relación bloqueo de la recaptación de serotonina y bloqueo de recaptación de la noradrenalina en la paroxetina y la vilazodona son muy parecidos. Lo mismo que son parecidos al de la clomipramina. Entonces, ¿cuál es la función del receptor 5-HT1 presináptico? Esto es un trabajo que son láminas que me ha facilitado muy gentilmente el doctor Cascardo, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de receptores 5-HT1A, los presinápticos y los posinápticos. Fisiológicamente, frente a la activación, los autorreceptores 5-HT1A presinápticos actúan como frenando la liberación de serotonina. Es decir, frente al exceso, actúan inhibiendo, de alguna manera actúan como una válvula de seguridad. Frente entonces a situaciones de activación exógenas, disminuyen la acción de la liberación de serotonina. O sea, actúan como una válvula de seguridad. Es muy importante la presencia de estos receptores en la fisiopatología tanto de los trastornos de ansiedad como de las depresiones mayores. A tal punto que hay mayor concentración de densidad de estos receptores presinápticos 5-HT1A en pacientes con cuadros depresivos, con comportamientos suicidas y bajas respuestas a antidepresivos, especialmente a los IR puros. La activación presináptica de estos receptores limita la acción de los receptores posinápticos 5-HT, lo que, digamos de alguna manera, son responsables del comienzo del efecto antidepresivo. O sea que estos receptores en su funcionamiento limitan la acción y retrasan la acción antidepresiva. Por lo tanto, esto ha llevado a la búsqueda de medicamentos que actúen de alguna manera frenando esta inhibición que producen estos receptores, como por ejemplo los agonistas parciales como vilazodona. Por otro lado, tenemos receptores posinápticos 5-HT1A. En este caso, estos receptores se presentan también en corteza límbica, en muchas de las regiones vinculadas al procesamiento de las emociones, como corteza frontal, cingulada, entorrinal, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el núcleo interpeduncular. Están expresados en terminales axónicas serotoninérgicas y en gran proporción se vinculan a interneuronas de la corteza GABAérgica prefrontal. Y esto sugiere una gran importancia de la acción de estos receptores a nivel cortical, de estos receptores 5-HT1A posinápticos. Desde la corteza prefrontal se proyectan, ¿sí? Están abundantemente expresados en los receptores 5-HT2A. Esto es interesante porque le puede dar un lugar esta coexpresión en el tratamiento, habría que investigar en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. También están vinculados con la acción sobre estos receptores, especialmente el agonismo parcial estaría vinculado con la disminución o con la poca alteración de las funciones sexuales. Estos receptores están acoplados a las proteínas G, por lo tanto tienen un carácter inhibitorio. Y en general lo que sucede es que cuando hay una producción de serotonina, lo que sucede a nivel de la corteza prefrontal es una disminución de la dopamina, de la liberación de dopamina. Y muchas veces esto es lo que produce la llamada apatía. Entonces, el agonismo parcial de la vilazodona corta este mecanismo, ¿no es cierto? Y produce estimulación por un lado prefrontal, activando la liberación de dopamina, lo que le da un efecto adicional farmacológico en el mecanismo de acción al antidepresivo, pero por otro lado también directamente estos receptores postsinápticos tienen un efecto neuroplástico directo a nivel del hipocampo, aumentando
la expresión de los factores de neuroprotección como el BDNF, que son fundamentales para la aparición de la respuesta antidepresiva. Ustedes ven acá, lo que está señalado en rojo es el nivel de bloqueo, de aumento de la liberación de serotonina de la vilazodona en comparación con grandes medicamentos que tienen una acción serotoninérgica, como la paroxetina, como el citalopram o como la fluoxetina. Es decir, de hecho tienen una acción de liberación de serotonina muchísimo más poderosa. Entonces, siguiendo con este esquema del doctor Cascardo, la acción aguda de los IRS bloquea la recaptación de serotonina. Esto lleva a una compensación presináptica por activación del receptor 5-HT1A. Hay una inhibición. Esto hace que la acción prolongada, recién la acción prolongada de los IRS lleve a una desensibilización de los receptores 5-HT1A. Esto sucede después de bastante tiempo, y después de eso recién aparece el efecto antidepresivo. Lo que hacen los agonistas parciales como vilazodona es precisamente saltear este paso, digamos, desensibilizando directamente a los receptores 5-HT1A, de alguna manera disminuyendo el tiempo, teóricamente, de aparición de la respuesta antidepresiva. Es decir, que tendríamos a nivel del segundo paso en este largo camino que tiene que ver con el efecto antidepresivo, porque el efecto antidepresivo no es solo bloquear la recaptación de las aminas, de los neurotransmisores, sino llegar a aumentar la expresión de factores neuroplásticos positivos como el BDNF. Es decir, aumentar la expresión génica de estos factores. Entonces, por un lado, la vilazodona en su mecanismo agonista parcial 5-HT1A, al inhibir esta inhibición, hace que este paso se reduzca en el tiempo, reduciendo la acción, digamos, reduciendo el tiempo de latencia, pero por otro lado también tiene un efecto directo a nivel de la expresión génica de los mecanismos neuroplásticos. Bien, entonces por un lado tenemos posibilidad de, en algunos casos, encontrar menor latencia y también, por muchas de las cualidades que escribimos, mejor perfil de efectos adversos. Entonces, la vilazodona aumenta la desensibilización tanto en tiempo como en cantidad comparado con un IRS puro, es 60 veces más selectiva hacia el receptor 5-HT1A comparado con la buspirona y 30 veces más selectiva como bloqueante de la recaptación que la fluoxetina. Esto puede llevar a un inicio de acción en muchos casos más rápidos que los IRS o los duales. Entonces vamos a ver el lugar de la vilazodona del trastorno depresivo mayor. Como dije, aprobada en el 2011 en dosis de 40 miligramos y en el 2015 en dosis de 20 miligramos. Entonces, la farmacología. La biodisponibilidad aumenta y es necesario que la vilazodona sea tomada con comidas de por lo menos 350 calorías, ¿sí? Si no disminuye la biodisponibilidad. La unión a proteínas es entre un 96 y 99% y la vida media es de 25 horas. ¿Sí? Insisto en esto de tomarlo con comidas. En general se recomienda con el desayuno por el tema de la activación que pueda aparecer en un principio. Muchos argentinos no desayunan. Entonces, en todo caso, lo que recomendamos es tomarlo con el almuerzo, ¿sí? En todo caso, hay que explicarle al paciente lo que podría comer, las calorías que tendría que consumir. Es sencillo para que la droga sea absorbida adecuadamente. Hay dos estudios importantísimos sobre los cuales se basó la aprobación por la FDA para lograr un nivel de evidencia 1, ¿sí?
que son 2 estudios que reúnen más o menos 900 casos, donde en esos estudios vemos básicamente un comienzo de acción. Cuando se hicieron los estudios primarios se hicieron con 40 miligramos de dosis final, ¿sí? O sea, se hicieron con 40 miligramos. Y se fueron titulando 10 miligramos una semana, 20 miligramos otra semana, 40 miligramos a la tercera semana. Lo interesante es que ya con 10 miligramos, en la primera semana, se vio una separación del placebo. Y lo interesante es que esa separación tuvo que ver en gran parte con síntomas como, por ejemplo, el cansancio, síntomas como la inhabilidad de sentir, o los pensamientos negativos, depresivos, o los pensamientos suicidas, o la tensión interna. Y sabemos que la mejoría temprana de los síntomas cognitivos es un buen, digamos, indicio, es un buen pronóstico de mejoría para la depresión. Sin embargo, síntomas como la tristeza aparente o la tristeza reportada no desaparecieron tan rápidamente como puede suceder por ahí con un IRS puro, porque muchas veces lo que hace el IRS puro es, de entrada, apagar de manera contundente la amígdala, con lo cual las emociones negativas disminuyen rápidamente. Lo importante es que muchas veces, acompañada de esa disminución de las emociones negativas, también hay una disminución de las emociones positivas, lo que lleva, en muchos casos de tratamiento con IRS clásicos, a un nivel de apatía importante. Cosa que con vilazodona es probable que suceda menos, o que no suceda. Este es un estudio que se hizo a largo plazo, 52 semanas, donde se mantiene la mejoría lograda. Este es un estudio en el cual se aprobó la vilazodona, uno de los que se usó para aprobar la vilazodona en 20 miligramos, que se comparó con citalopram, con buenos resultados en los dos casos. Los índices de remisión del citalopram fueron buenos también, pero los efectos adversos fueron menores para vilazodona, tanto en 20 como en 40 miligramos. Es muy interesante hablar del NNT. El NNT es el número necesario para tratar, es decir, cuántos pacientes tenemos que tratar para tener una remisión. Los números necesarios para tratar, cuando se hizo estudios de reevaluación de los estudios originales, fueron muy buenos. Fueron de 5 para la respuesta y de 9 para la remisión. Esos son números muy buenos, que aquí los podemos comparar con otros antidepresivos, en este trabajo de Citrón, donde acá tenemos vilazodona, que no solo tiene un buen número, un buen NNT de remisión, sino que también tiene un buen NNH. El NNH es el número necesario para dañar. Lo ideal sería así, que el número necesario para tratar sea lo más chiquito posible, el menor número posible, y el número necesario para dañar sea lo más alto posible. Fíjense que en comparación con otros antidepresivos, el número necesario para tratar es muy bueno y el número necesario para dañar también es muy bueno. Por ejemplo, comparado con el de la venlafaxina, 8 contra 27, comparado con el de sertralina, 7 contra 27, número necesario para dañar, 19 del levolminacipran contra 27, escitalopram está mejor, tanto en NNT como en NNH, pero por ejemplo la duloxetina tiene un NNH menor. Con respecto al tratamiento de los síntomas ansiosos, veíamos que los síntomas de ansiedad y las depresiones con ansiedad están muy vinculadas al tema de la resistencia al tratamiento. Generalmente asociamos benzodiazepinas o asociamos antipsicóticos atípicos, en algún momento buspirona, por el agonismo parcial sobre 5-HT1A,
Pero es muy importante decir que en los estudios con vilazodona, las depresiones con síntomas de ansiedad, que eran el 82% de los pacientes incluidos, tuvieron un importante índice de mejoría medido tanto en Hamilton de ansiedad como en Hamilton de depresión, y de manera bastante temprana. Es decir, que las formas clínicas de depresión con ansiedad también mejoraban rápidamente, ya en la segunda semana. Sabemos, como habíamos dicho, las complicaciones de la depresión ansiosa, entre las cuales es resistencia al tratamiento, mayor riesgo de suicidio y falta de adherencia. Acá tenemos los niveles de NNT en depresión ansiosa, que también son buenos, 8, 9, 6 en la MARS. Y acá tenemos también un cuadro cortesía del doctor Cascardo, la eficacia muy importante, y esto quiero resaltarlo, de vilazodona en ansiedad generalizada. Tiene todavía un nivel de evidencia B, ¿sí? La idea es posiblemente ir aumentando los niveles de evidencia como para incluirlo, porque tiene muy buena respuesta en los síntomas de ansiedad. Acá lo vemos claramente, placebo versus vilazodona, este es el nivel de disminución del cuadro con 40 miligramos. Entonces, vamos viendo esto. En general en los ensayos clínicos no se reportaron alteraciones en los valores del laboratorio importantes. Una cosa importante es que tampoco se reportaron alteraciones del QT en los trials. Esto es algo muy importante, muy, muy importante. Acuérdense de la comorbilidad y el riesgo de vulnerabilidad de patología cardiovascular que tienen las depresiones. En casos de intoxicación, en 5 o 6 casos de intoxicación, con 280 miligramos de intoxicación accidental, no hubo eventos cardiovasculares. Se reportaron 6 casos de inducción de hipomanía en los estudios, los cuales uno fue con placebo. Es poco probable que un antidepresivo que sea eficaz no provoque hipomanía en algún caso, cuando el paciente tiene una genética bipolar. Y no se reportaron síntomas de discontinuación cuando la discontinuación fue gradual. Es importante en las precauciones tener en cuenta la importante acción serotoninérgica de este medicamento. Por lo tanto, va a tener los efectos colaterales o adversos vinculados a lo que es el mundo de los IRS. Por ejemplo, el sangrado por acción sobre el factor 4 plaquetario, el síndrome serotoninérgico, la hiponatremia, ¿sí? Que es también importante tenerla en cuenta. Esto es algo que se ve en todos los IRS, inclusive en cualquier medicamento que tenga antidepresivo que tenga incluida acción IRS, como los duales o como mirtazapina inclusive, ¿no es cierto? El síndrome de discontinuación también es importante tenerlo en cuenta, y esto nos lleva a tener precaución cuando rotamos de un IRS o un medicamento dual o con acción IRS, y tener precaución en la rotación, ir haciéndolo gradualmente. Los efectos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales y estuvieron vinculados con 2 cuestiones. En general, digamos, los reportes que hubo en la FDA están basados más que nada en las dosis más altas y con las titulaciones esas rapidísimas. Realmente las titulaciones propuestas en un principio eran muy rápidas y no daban tiempo al que el organismo se adapte a las variaciones en la modulación de los receptores. Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, que se pueden evitar con la titulación lenta, ¿sí? Y aparecen más que nada, obviamente, con las dosis más altas, y se claramente disminuyen después de un tiempo en que el organismo se va adaptando al medicamento. La apatía es menos frecuente también en la vilazodona, esto es observación personal, y claramente en pacientes que estaban con IRS, con altos niveles de apatía, la sustitución y la rotación a vilazodona ha tenido un efecto importante. Esta apatía no era solo conductal, sino que se remitía también al área de la sexualidad, donde vamos a ver que hay mucha
diferencia. Sabemos que los pacientes con depresión sufren en general disfunción sexual, ¿sí? En general el 70% de los pacientes tratados con IRS o con duales presentan alteraciones de la sexualidad, y es uno de los motivos de abandono más frecuentes, lo mismo que el aumento de peso. Se ve muy frecuente en pacientes depresivos, tratados y no tratados. El perfil de la vilazodona es muy interesante en este punto. En este estudio, que es un estudio que se hizo usando la escala que se llama Experiencia Sexual de Arizona, un título yo diría simpático, vemos que no solo no hay diferencia en muchos casos con el placebo, sino que en algunas cuestiones hay mejoría. Pensemos que cuanto peor es el valor, más alteracional. Fíjense que en el caso del deseo sexual, vilazodona fue mejor que el placebo en general y en los hombres. ¿Sí? Y en cuanto a la, digamos, la satisfacción del orgasmo, fue mejor que el placebo en mujeres. Este es un cuadro que aparece digamos, en la literatura que entrega el laboratorio, donde se ve claramente la diferencia que existe de las acciones sobre la esfera sexual en relación a vilazodona y otros antidepresivos. Lo mismo dicen los reportes de la FDA. O sea, no hay diferencia significativa en relación al placebo, es poca. Y también pasa lo mismo con el aumento de peso. Es notoria la disminución del peso en la mayoría de los casos de los pacientes tratados con vilazodona en relación a otros antidepresivos, exceptuando el bupropión. ¿Sí? El aumento de peso en pacientes sin sobrepeso previo fue de 1.3 kilos a los 6 meses y 1.7 kilos al año. Y en los pacientes obesos de 1.6 a los 6 meses y un poquito más a los 12 meses. Con respecto a las interacciones, tenemos que decir que la vilazodona es sustrato del citocromo P450 3A4, no 2D6, que es el que más frecuentemente encontramos en las interacciones. ¿Sí? Esto es algo que también le da un perfil interesante a la vilazodona, por ejemplo, para combinarla con medicamentos como, por ejemplo, el tamoxifeno u otros que tengan alguna relación con otros citocromos en la interacción. ¿Cuáles son los inhibidores que podrían aumentar el nivel de vilazodona en sangre? El ketoconazol, fluconazol, la miodarona, la eritromicina, la claritromicina, la ciprofloxacina, la floxetina. Acá hay que tener más cuidado con el síndrome serotoninérgico con la interacción. La fluoxamina y el jugo de pomelo. Puede aumentar, digamos, la dosis. Y las que pueden disminuir la dosis en sangre son la carbamazepina, el modafinilo, que lo usamos bastante en las depresiones, el fenobarbital, la dexametasona y el topiramato, que también lo usamos en psiquiatría. Con respecto a las dosis, para ir terminando, la titulación original que presentaban digamos, los laboratorios fueron en la primera semana 10 miligramos, la segunda semana 20 miligramos y la tercera semana comenzar con 20 miligramos o directamente comenzar con, al día 15, perdón, con 40 miligramos. Lo que sugerimos es empezar con 5 miligramos la primera semana, a la segunda semana 10 miligramos, después de la segunda semana, el día 15, comenzar con 20 miligramos y esperar 2 semanas y ver la respuesta. Si la respuesta es adecuada, continuar con 20 miligramos y si no, recién ahí, depende de la tolerancia, o aumentar directamente a 40 miligramos o pasar por 30 miligramos. Esto disminuye muchísimo, claramente, la presencia de efectos adversos, que ha sido un problema cuando se utilizaban las dosis propuestas en los estudios originales, que eran muy rápidas, muy rápidas. Bueno, entonces, para cerrar, vamos a pensar, ¿en qué depresiones no utilizaríamos vilazodona?
en las melancolías, ni leves, ni moderadas, ni graves, porque el mecanismo de acción que necesitamos es otro. Sí la usaríamos en las depresiones puras, leves, en las atípicas, en las moderadas, puras y atípicas, en las depresiones con ansiedad, ¿sí? Tanto leves, moderadas o graves, en las depresiones atípicas, donde hay mucha, ¿se acuerdan? El abatimiento y hay una energía marcadísima, obviamente después de haber descartado la presencia de un trastorno bipolar, y tenemos seguridad que se trata de una depresión monopolar, es interesante tal vez potenciar con bupropión. Obviamente, el tema de usarla en la bipolaridad es cuestionable. Ustedes saben que el rol de los antidepresivos en la bipolaridad es cuestionable, especialmente la utilización en monoterapia. Sí se pueden utilizar con mayor tranquilidad en el trastorno bipolar 2, acompañado siempre de estabilizadores del ánimo, antipsicóticos atípicos, en algunos casos de bipolaridad 1, en la medida que no presenten síntomas mixtos. La presencia de síntomas mixtos, especialmente en la bipolaridad, contraindica la utilización de antidepresivos, lo mismo que se desestima la utilización de cualquier antidepresivo bajo la presencia de ciclado rápido o ultra rápido. Entonces, en los ensayos clínicos no se especificó subtipo de depresión, solo gravedad moderada y grave. Posiblemente si se extrajeran los casos de tipo melancólico atípico, serían dejados los puros y de ansiedad, el NDT sería bastante menor, o sea que creo que la eficacia es mucho mayor que la referida en los ensayos clínicos, o sea que el NDT tendría que ser mejor. El nivel de evidencia 1 está claro para la depresión grave y moderada, pero no se especifican subtipos más que el ansioso. Entonces, resaltamos la posibilidad de inicio rápido, la poca acción sobre el aumento de peso, el perfil de seguridad sobre la actividad sexual, también yo diría la poca interacción con los citocromos. Habría que revisar la evidencia disponible o hacer estudios para analizar los otros subtipos. Debemos cambiar o mejorar la clasificación de las depresiones, por lo que hablamos anteriormente. Y podemos decir que entonces la recuperación, el control de los síntomas residuales y el evitar recurrencias son objetivos fundamentales de los tratamientos. Mantener la adherencia al tratamiento es un factor importante. Los tratamientos tienen que durar el tiempo necesario para que se provoquen los cambios neuroplásticos, no solo para recuperar al paciente de los síntomas agudos, sino para evitar las recurrencias y eliminar la mayor cantidad de síntomas residuales. Para esto necesitamos medicamentos seguros con nivel de eficacia, y bueno, vilazodona parece ser, y está demostrando claramente durante estos años, ser un muy buen instrumento para lograr estos objetivos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por la exposición. Y si le parece, vamos a iniciar la tanda de preguntas, el intercambio de preguntas que tenemos. Si está de acuerdo, doctor Policela. Dale, dale. Sí, Veo bueno, muchos colegas amigos, como la doctora Barnett, siempre ahí con su sonrisa. Hola, ¿qué tal? Doctor Enrique, muy bien. Bien. Bueno, ¿qué tal? Está el doctor Fuera, Mega, no. estaba... Sí. Bien, bueno, sí, claro. Bueno. ¿Qué preguntas? Algunas de las consultas que nos han llegado, bueno, ahora vía chat y también anteriormente con la inscripción, entendería yo que ya se fueron respondiendo, pero si le parece, aunque sea rápidamente, ¿cuándo elegir vilazodona? ¿En qué tipo de depresión? Es una. Si usted quiere reafirmar esto, está bien. confirmarlo. Bueno, en principio yo creo que vilazodona podría ser, junto con los otros antidepresivos más nuevos,
que tienen el mejor perfil, digamos, relación seguridad-eficacia. Primera elección, en pacientes que, primero, que no tengan síntomas mixtos, o sea, pacientes con depresiones no melancólicas, sin síntomas mixtos, ¿sí? Pacientes especialmente que tengan síntomas de ansiedad, digamos, tomando en cuenta, digamos, pacientes que nunca tuvieron un tratamiento. Y me parece que sería una muy buena elección en pacientes que presentaron anteriormente con otros antidepresivos, supongamos que el paciente ya estuvo en tratamiento, en pacientes que tuvieron por ahí buena respuesta a los antidepresivos o buenos niveles de remisión, pero presentaron algunos síntomas como por ejemplo aumento de peso o disfunción sexual, ¿sí? O pacientes que presentaron también cuadros de apatía. ¿Sí? La apatía es muy desagradable, o sea, el paciente deja de tener depresión, pero se empieza a tener una sensación muy desagradable que lo lleva a abandonar el tratamiento. ¿Sí? Entonces yo diría, en estos casos, básicamente eso. No lo usaría, no hay evidencia y me parece que el perfil por ahora no da, habría que hacer ensayos clínicos. En general, hay pocos ensayos clínicos en general con las formas melancólicas graves. No lo utilizarían en formas melancólicas graves, ¿sí? En principio hasta tener más evidencia. Esto me parece importante. ¿Sí? Ok. Una consulta también que se reiteró bastante es, ante, por ejemplo, un tratamiento con IRS, y tengo el evento adverso de la disfunción sexual por estas moléculas, ¿cómo paso a vilazona? ¿Cómo hago el pasaje desde el IRS a vilazona? Bueno, esa puede ser una de las situaciones clínicas donde más frecuentemente se estuvo pensando o se piensa originalmente en la cuestión de la vilazodona. Uno tiene que tener en cuenta que estamos hablando de un fármaco con un potencial efecto serotoninérgico muy importante, ¿sí? Muy importante. Por lo tanto, la rotación tendría que ser cuidadosa. A ver, por ejemplo, si el paciente viene, vamos a poner escenarios diferentes, si viene de tricíclicos o viene de IMAO, tenemos que hacer un washout de por lo menos 2 semanas claramente, ¿sí? Y también tenemos que tener cuidado con los antidepresivos que tienen vida media larga. IRS, por ejemplo, la fluoxetina. Por lo tanto, la rotación, la disminución tendríamos que tomarnos más tiempo para rotar. Y digamos, en los otros que tienen vida media más corta, guarda que, por ejemplo, si queremos rotar de vortioxetina, la vortioxetina tiene una vida media larga, 66 horas, hay que tener cuidado. Entonces, lo que habría que hacer es disminuir la dosis del que está, siendo... A ver, una sería hacer un washout. Eso sería, digamos, lo académicamente más recomendado. Pero en realidad, en la vida real, no siempre nosotros hacemos el washout porque no queremos esperar o porque, digamos, no queremos que el paciente esté esperando, digamos, de nuevo, empezar. Entonces, reducir la dosis lo más que se pueda del antidepresivo original y empezar con la dosis mínima de la vilazodona, ir aumentándola más lentamente de lo que planteé, ¿sí? Yo en mi caso lo que hago es empiezo, digamos, bueno, con la menor dosis, 5 miligramos, si puedo partirla o cada digamos, dársela al principio cada 48 horas, ir subiéndola lentamente. ¿Sí? Lo que hay que controlar allí es la cuestión serotoninérgica. Acuérdense que en el caso de la fluoxetina no solo se trataría del efecto serotoninérgico, sino que la fluoxetina tiene una vida media más prolongada y, digamos, y es un inhibidor de la acción de 3 a 4, que es digamos, el citocromo que metaboliza la vilazodona, con lo cual que
ahí el efecto riesgo serotoninérgico sería mayor, por lo cual el tiempo de limpieza, washout, tiene que ser mayor con la flexión. En el caso de una sertralina, por ejemplo. Y la sertralina tiene una vida media más corta, por eso es una de las que también da bastante síndrome de discontinuación, lo mismo que pasa con paroxetina o con venlafaxina. Sí, pero igual hay que ir lento, digamos, ¿sí? Como dice Napoleón, vístanme despacio que estoy apurado, ¿sí? Ok, perfecto. Ahí hay que usar la regla que usamos para la tercera edad, low and slow. Digamos, pensar en la ventaja que vamos a tener hace que tengamos más paciencia, ¿no? Y por supuesto hablarlo esto con el paciente, explicárselo. Ok. Justamente hablando de tercera edad, es una de las preguntas que han surgido tanto en la prescripción como el uso de vilazodona en pacientes mayores. Los estudios se hicieron con pacientes hasta 70 años. Yo tengo pacientes de 80 años y más con muy buena tolerancia, muy buena tolerancia. Inclusive pacientes que tenían muy mala tolerancia a medicamentos que usualmente yo uso en tercera edad, como la sertralina, por la seguridad que tiene, el escitalopram cuando no hay problemas de QT, pacientes que tenían, por ejemplo, que hacían apatía. En la tercera edad es muy frecuente la apatía por IRS, y pensemos que la apatía en la tercera edad es una muy mala complicación. Bueno, pacientes con muy buena tolerancia, ¿sí? Inclusive yo diría que tal vez por esta cuestión del efecto agonista 5-HT1A, que tiene una acción procognitiva, también con mejoría cognitiva, no solo, digamos, la acción 5-HT3 que tiene, por ejemplo, la vortioxetina, que tiene claramente un efecto procognitivo, es procognitivo, sino que la 5-HT1 también. Y la ausencia, también la ausencia de tocar otros receptores, como podrían ser antihistamínicos o muscarínicos, también le da una limpieza a la molécula muy importante, ¿no? Entonces, en la tercera edad es interesante. Por supuesto, también ahí va la regla esta, low and slow. Y yo diría que yo no tuve necesidad de pasar de 20 miligramos. Y en depresiones importantes, ¿eh? ¿Sí? Y con buena respuesta en la ansiedad también. Okay. Perdón. Sí. Lo que hay que tener cuidado en tercera edad es la hiponatremia, que la tenemos que tener, la hiponatremia por eso es un problema, por efecto de eso es un problema de la tercera edad que muchas veces no evaluamos, pero que está muy presente, es muy frecuente, inclusive con la mirtazapina y con la venlafaxina, ¿sí? Entonces hay que controlar la hiponatremia, ¿sí? Que a veces es una complicación, especialmente cuando el paciente está tomando otros medicamentos como diuréticos o medicamentos que puedan disminuir las concentraciones de sodio. Pero en general es muy bien tolerada. Yo creo que es un medicamento para tenerlo en cuenta así también. Primera lección. Otra de las consultas que surgen, digo esto en tópicos de tercera edad para mantenernos ahora por un segundo ahí, es relacionado con patologías comórbidas típicas, no solo tercera edad, en esto lo agrego yo, digo hipertensión arterial o trastornos metabólicos como diabetes, etcétera. Si en estos casos podemos pensar en vilazodona como una primera opción. Sí, claro. El perfil sobre el aumento de peso es interesante. Hay que tener cuidado también, acuérdense del tema del sangrado, pero esto también es para todos los IRS. Para todos, claro. No. Para todos los medicamentos que tengan acción IRS, inclusive para los duales. Bien. Les recomiendo que lean la nueva clasificación que hizo el doctor Albano con el doctor Sier, donde, bueno, es una clasificación maravillosa, por supuesto meticulosa, como bien hace las cosas el doctor Albano, pero que tiene en cuenta muy claramente no solo la clasificación, sino también el perfil de efectos adversos. La recomiendo particularmente. La recomiendo particularmente. A ver, con respecto a tercera edad. También una cosa muy importante.
Recordar que las personas adultas mayores también tienen sexualidad. Y que en general el efecto, acuérdense que el efecto de la liberación, digamos de la inhibición de la liberación de dopamina a nivel de la corteza prefrontal tiene que ver con la disminución del deseo, tiene que ver con la apatía, pero también con la disminución del deseo sexual, lo mismo que las acciones periféricas de serotonina. O sea que también habría que pensar que un perfil, digamos, seguro o con menor implicancia sobre el funcionamiento sexual es interesante en tercera edad, ¿no? De que son pacientes más sensibles, ¿sí? Más sensibles a los efectos adversos en esa área, ¿no? En general. Lo mismo que más sensibles a la apatía. ¿Usted notó menos apatía en su experiencia personal? Absolutamente, sí. Ok, eso es importante. A ver, la apatía, los psiquiatras, el tema de la apatía no es un tema que los psiquiatras vengamos teniendo en cuenta hace muchos años, es algo más bien nuevo. Y es una de las pocas cosas que aprendimos de los neurólogos. A mí me gusta decir ese chiste. ¿Sí? Pero la apatía realmente es un problema con los antidepresivos. ¿Sí? Y es algo, es un target a tener en cuenta interesante, a tener muy en cuenta. En general las apatías se dan más, a ver, en mi experiencia, bueno, por un lado lo que se plantea claramente es que en general la apatía aparece en las depresiones más graves, luego de la mejoría, en muchas depresiones graves, luego la mejoría, que aparecen más con IRS, que aparecen menos con bupropión, ¿sí? Clásicamente se dice esto. Y aparecen más en tercera edad, y yo lo que veo es que la apatía por IRS aparece mucho en las depresiones atípicas. Las depresiones atípicas también es una forma clínica que en general los psiquiatras no estamos muy acostumbrados a evaluar. Estamos más acostumbrados, inclusive muchas veces vemos que no fueron consideradas las depresiones atípicas, ¿sí? Y no fueron diagnosticadas adecuadamente, por lo tanto el tratamiento no es el adecuado. Clásicamente, lo que daba mejor resultado, que de hecho da muy buenos resultados, es el bupropión. Pero la vilazodona, a ver, bupropión en muchos casos no lo podemos usar, porque el paciente no lo tolera, o porque tiene hipertensión, ¿sí? O porque tiene dolor de cabeza, o porque se pone irritable, o porque tiene convulsiones, ¿sí? Porque tiene un umbral convulsivo muy bajo, el bupropión no conviene usarlo. A ver, los IRS también disminuyen el umbral convulsivo, pero no tanto como el bupropión. Esto es un dato, me parece importante para tener en cuenta. Tal cual. En relación también a tercera edad o adultos mayores, hay una consulta que también se ha reiterado, que es la posible utilización para tratar pacientes con depresión en pacientes con enfermedad de Parkinson y en pacientes con demencia. Bueno, nosotros estuvimos hablando de esto, Débora. Sí. Vos me comentabas el caso de un neurólogo que está teniendo muy buenos resultados en Parkinson. Sí. A ver, si uno piensa el mecanismo IRS únicamente, en realidad no es lo mejor dar medicación IRS a pacientes con Parkinson porque puede agravar la sintomatología parkinsoniana precisamente por la disminución de la liberación de dopamina, ¿sí? Pero acá como tenemos una compensación por los receptores 5-HT1A, tal vez podría pensar que la situación es diferente. De hecho, hay muchos medicamentos en desarrollo para Parkinson que son básicamente agonistas parciales 5-HT1A, pero no son IRS. Ahora, mi experiencia, yo no tengo experiencia con eso, pero tal vez sea diferente la reacción a un IRS puro o a un medicamento básicamente IRS o que no tenga el agonismo parcial. Entonces, insisto, hay medicamentos ensayándose para Parkinson que son agonistas parciales 5-HT1A, con lo cual por ahí la acción, en este caso, compensaría
Pero bueno, ahí vos tenías un comentario de un doctor que... Sí, el comentario de este neurólogo y otro más. Reporte de casos, digamos, comentario de casos. No hay Claro, trabajo. son reportes, son No hay comentarios. trabajo. Sí, No, sí. paper no hay, eso lo hemos No. buscado, incluso estos neurólogos también lo han buscado y no hay, al menos no hasta ahora. Y bueno, nada, es como decíamos recién y como decía un poco usted recién, ¿no? Son pacientes con enfermedad de Parkinson, con depresión en estos casos, y bueno, lo están utilizando en general con dosis que me referían en alrededor de 20 miligramos, no han tenido necesidad de más que esto tampoco, un poco, ahora íbamos a entrar un poquito en el rango de dosis, que son preguntas que en la inscripción se reiteraron mucho. Eso y el manejo y la espera del adverso cuando lo tengo, que tiene que ver con la diarrea, ¿no? Si le parece, vamos a ese punto. El tiempo de titulación y cuando yo estoy presentando en el paciente, tengo incluso ahora una de las preguntas en el chat, diarrea como evento adverso colateral, ¿cuánto esperarlo? Si lo manejo, si es necesaria alguna medicación para poder controlar esta situación o no. Yo en realidad, en general, no uso medicamentos para los efectos adversos, para muy pocos. Okay. Bien. En todo caso, trato de que lo consuman con comidas, por supuesto. A veces que los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, y a los viejitos, por ejemplo, les gusta, es tomar la medicación, comerlas con banana. A veces alivia mucho. Es un Sí. truco que aprendí de un profesor. Bueno. Nosotros teníamos ese problema con algunos medicamentos que usábamos antes, ¿no? Cuando usábamos el Nebril, que era un antidepresivo tricíclico que era bastante, o algunos antipsicóticos que daban. Pero bueno, a ver, el secreto es la titulación. Comenzar de a poco, low and slow, digamos. De a poco y despacio. Esto da tiempo al organismo que se acostumbre. Generalmente hay una adaptación, ¿sí? Generalmente se dan con dosis más altas. A ver, siempre va a haber un porcentaje de pacientes que por ahí no toleran, como pasa, por ejemplo, con la sertralina. Hay pacientes que no la toleran. Hay veces que lo que puedes usar, ahora que estoy pensando, es mirtazapina, ¿sí? Porque bloquea los receptores 5-HT3. Okay, para confirmar un poco. Claro, entonces se podría usar como para, a ver, cuando no funciona, en general, lo hacíamos con los IRS, eso, usar no dosis altas de mirtazapina, en combinación, que sea una combinación segura. Siempre igual hay que cuidar un poquito siempre la posibilidad de síndrome serotoninérgico, pero por el mecanismo de acción es menos probable con la mirtazapina. Y quizás la clave es esperar, ¿no? Ir de a poco, como bien dice usted, y esperarlos. Esperar, claro, sí. Momento del día. Es eso. Sí. Momento del día ideal para ingerir la dosis de vilazodona. Bueno, hay que recordar, Débora, que hay que ingerirla con comida, si no disminuye la biodisponibilidad. Correcto. ¿Sí? A ver, generalmente se recomienda por la mañana. En Estados Unidos. Los problemas que tenemos los argentinos, para mí, que genera tanto. Yo creo que uno de los problemas que provoca todos los problemas que tenemos los argentinos es que no desayunamos bien. Creo que la falta de desayuno forma parte de la etiopatogenia fisiopatológica de la Argentina. Tenemos que desayunar más, como se hace en el primer mundo. Pero hablando en serio, conviene darlo lo más temprano posible. ¿Por qué? Especialmente al principio por la posibilidad de la activación. Ahora, lo que pasa es lo que pasa siempre con los medicamentos que modulan serotonina. Hay pacientes que por ahí se activan y hay otros que le da sueño. ¿Sí? En general es más esperable que se activen. ¿Sí? Con el almuerzo sería el momento. Por lo tanto, sería interesante alejarlos de la noche. Correcto. Y si vemos que dan somnolencia, bueno, lo pasamos. ¿Sí? Claro.
Sí. Pero lo más frecuente, digamos, en algunos casos he tenido somnolencia, ¿eh? Y sí, sí, no es lo más habitual, pero sí, no. está referido, es cierto. Sí, sí. O sea, el momento ideal, digamos, para la idiosincrasia nuestra, en nuestra cultura, el almuerzo, en la medida de lo Sí, no. sí. Perfecto. Doc, una de las preguntas que hay también es experiencia en vilazodona, con vilazodona en depresiones resistentes, por ejemplo, No o hay en pacientes papers, con alcoholismo. no hay papers, no hay Ok. evidencia, no hay evidencia. Yo, por ejemplo, tengo, con respecto al alcoholismo, tengo dos Sí, pacientes adultas mayores, una tiene 80 años, alcohólica, pero alcohólica de tomar alcohol, bien. timo, El alcohol ¿sí? etílico, que cuando nos Que limpiamos las tuvo manos. buena tolerancia, realmente no toleraba, andaba muy bien con sertralina, andaba muy bien con sertralina, pero me pasó una cosa rara, no la toleraba gastrointestinalmente. Por más que le bajara la dosis, no la toleraba. Y la rotea vilazodona y anduvo bien, pero mejoró la cuestión del craving de alcohol, o sea, eso fue, no sé si fue casualidad o qué. Y después, siempre cuento porque ya en tratamiento ya de mantenimiento tuvo un problema grave, que fue que le hicieron el cuento del tío y le robaron una cantidad de dinero terrible, casi todos los ahorros de su familia, o sea que podría haber tenido una situación catastrófica y la toleró bastante bien, una mujer con bastante baja tolerancia a la frustración, ¿no? Funcionó bien. Y hablando de eso, se me ocurre algo que nunca lo hice, pero que tal vez sea interesante, que es en los pacientes border puros, donde hay parte de un mecanismo fisiopatológico que tiene que ver, inclusive se han detectado mayor cantidad de alteraciones genéticas en SERT, ¿no? Donde hay alteraciones de los circuitos serotoninérgicos, aparte de haber cuestiones con los circuitos endopioides, tal vez en algún momento puede empezar a ser considerado como tratamiento para los trastornos límites. Saben que no hay ningún medicamento aprobado, pero los SIRS en los pacientes border puros tienen un rol interesante, porque es una forma de bajar la irritabilidad, la hiperactividad amigdalina, ¿no? Tienen los Doc, una pacientes. La consulta. hipersensibilidad amigdalina a los eventos negativos. Sí, perdón. No, por favor, una consulta que, bueno, usted hizo mención en su charla, en su exposición. Rol o experiencia del uso de vilazodona en TOC. Yo tengo algunas referencias que me han comentado colegas, pero ¿alguna experiencia en TOC? ¿O si la molécula andaría en TOC? No hay papers, pero No. el mecanismo de acción hace pensar que podría ser de utilidad. Yo sé de gente que lo está usando off-label. Sí. Ahora, en estos días hablé con un amigo que se dedica a TOC, es uno de los mejores especialistas de TOC. No voy a dar el nombre porque él maneja dosis altísimas de IRS, ¿sí? Y lo que me dijo es que dos pacientes que tenía en tratamiento usa megadosis de... Esto que voy a decir, lo quiero decir para pensarlo, pero como dicen, no lo haga en su casa, sería, como dicen ¿no? En la televisión, no lo haga, no lo haga usted mismo. Pero por ahí hay alguno que se dedica a TOC, el que me lo dio es para mí mi referente de TOC en Argentina. Dijo que tenía dos casos que estaban en tratamiento con dosis altas de sertralina, con gran dificultad sexual, y a los dos casos, cosa que yo no haría, porque este es un médico que maneja muy bien el tema de la posible la cuestión del síndrome serotonérgico, porque precisamente está acostumbrado a usar Altas altísimas dosis. dosis, supra-megadosis de IRS, Correcto. porque trata los TOC más resistentes que hay en el país.
Seguramente algunos de los doctores que están viendo saben a quién me refiero, a la doctora y la doctora. Bueno, sí. lo que me contó es que le bajó la dosis de la sertralina a 100 miligramos y le agregó vilazodona 20 miligramos, manteniendo la respuesta. Ustedes saben lo que es mantener la respuesta en un TOC, manteniendo la respuesta que tenía y con una disminución notoria de los efectos sexuales adversos. Pero me parece interesante. Las dos cosas. Muy interesante. Pero igual es una combinación riesgosísima. ¿Sí? Pero digo, lo interesante de eso, más allá del riesgo, es que mantuvo la mejoría. Sabemos que el sertralina es una de las opciones con más evidencia, entonces, ¿no? Correcto. Digamos, es uno de los gold standard, digamos. O sea, mantener la mejoría ya es interesante. Doc, ¿y experiencia en trastorno bipolar? Eso es una pregunta que ha surgido bastante, si sería factible utilizar como antidepresivo en trastorno bipolar. Mirá, te cuento lo siguiente. No hay trabajos, primero, punto número uno. Punto número uno. Punto número dos. En general, los pacientes, como experiencia personal, los pacientes que yo trato, que son bipolares, en general, pasaron por muchos tratamientos anteriores y vienen con resistencia al tratamiento porque precisamente usaron mucho tiempo inadecuadamente antidepresivos, con lo cual casi no uso antidepresivos en el trastorno bipolar. Por lo menos en los pacientes que yo veo, ojo, ¿no? En los otros pacientes que tienen menos tiempo de evolución, por ahí se usan especialmente en las primeras etapas, poco tiempo. Como dije, en los ensayos clínicos hubo activación. Ningún antidepresivo que funcione va a ser, digamos, imposibilitado de provocar activación. Eso es una cosa que todos sabemos. Ahora, el tema del uso de los antidepresivos en la bipolaridad es bastante cuestionado. Ahora, hay un porcentaje de pacientes que podría usar antidepresivos. En general, los antidepresivos se recomiendan en pacientes que no tengan, en depresiones que no tengan, primero antecedentes de viraje o de activación por antidepresivos. Se contraindican tanto en bipolares, depresiones bipolares 1 o 2 en pacientes que tengan ciclado rápido o que tengan síntomas mixtos en la depresión. Se recomienda usar preferentemente en bipolares 2, digamos, en los casos que hay que usarlo, y no tanto en bipolares 1, ¿sí? Y las recomendaciones dicen que los que switchan menos serían bupropión, y después los SIRS, y los que switchan más serían los duales, y mucho más los tricíclicos. Tal vez, con el mecanismo de acción, y esto es hipotético, no lo usé yo en bipolaridad, no lo usé, yo uso bupropión, o por ahora los que usé, cuando uso es bupropión, a veces uso agomeratina, pero digamos, conviene, digamos, usarlos con mucho cuidado. En el caso que se utilice, por ahí hay que utilizarlo, las recomendaciones de la Asociación Psiquiátrica Americana son usarlos menos tiempo en la depresión que en la depresión mayor, o sea, retirarlos a los 3 o a los 5 meses, ¿sí? Una vez que remitió el cuadro, ¿sí? Insisto, no usarlos con síntomas mixtos, no usarlos con ciclado rápido y tratar de no usarlos en bipolares 1, al menos que haya pasado muchas etapas de intento anterior, y siempre usarlo con estabilizadores del ánimo o antipsicóticos atípicos. Okay. Pero bueno, no tengo experiencia personal, no hay papers, me parece que es un tema para esperar a ver, tener más evidencia. ¿Sí?
Otra consulta que se reiteró es posible combinación con antipsicóticos atípicos. ¿Cuál sería el perfil del antipsicótico atípico ideal para combinarlo con vilazodona? Y depende de la forma clínica de la depresión. Ok. Sí, depende de la forma clínica de la depresión. Por ejemplo, bueno, a ver, el antipsicótico atípico, que tiene más tiempo de utilización digamos, potenciación, o sea, primero lo que hay que decir es que todos los antipsicóticos atípicos como quetiapina, lurasidona, y aripiprazol, por ejemplo, tienen un efecto agonista parcial 5-HT1A, o sea que parte de la potenciación pasa por ese lado, ¿sí? Pasa por ese lado. Se puede combinar perfectamente con quetiapina, se puede combinar perfectamente con lurasidona, se puede combinar perfectamente con aripiprazol, no hay problema. Perfecto. No hay problema. Bueno. Otra, bueno, lo de la apatía ya lo hemos visto. Bueno, básicamente, bueno, hay alguna consulta en relación al uso en embarazadas que, bueno, ya sabemos ahí que no es recomendación, ¿verdad? Del uso en pacientes en embarazadas. Y si hay relación o aprobación, que no la hay, esto lo digo yo formalmente, en niños y adolescentes, o si ha habido experiencia de uso, o si usted sabe. No está aprobado en niños ni adolescentes. Exacto. ¿Sí? Hubo un par de estudios que fueron, no dieron resultados positivos, pero uno de los estudios es interesante porque tampoco dio resultados positivos para fluoxetina. Uno de los problemas de las depresiones en niños y en adolescentes es que muchas son bipolares. Por lo tanto, el nivel de eficacia de los antidepresivos es bajo. Hay que pensar que en general el nivel de eficacia en general de los antidepresivos en las depresiones bipolares es bajo. El NNT promedio en las depresiones bipolares de los antidepresivos es 24, es muy alto. Muy alto. Es muy alto. No. Es muy La alto. mayoría de los ensayos en general no dieron a favor. Yo creo ahora ir con la última pregunta, si no me falla un poquito, que traté de pasar por todas. Experiencia en pacientes con trastornos de la alimentación. Yo no he encontrado ningún paper relacionado con eso. ¿Sí? No he encontrado ningún paper vinculado al tema, ni en bulimia, ni en anorexia. Ahí lo único que puedo referir es también de un colega que estaba conectado, ahora sé que no está conectado porque nos saludó, que tiene experiencia en el uso en pacientes con trastornos de la alimentación. También él lo empezó a utilizar un poco a partir de la mayor afinidad que es fluoxetina en cuanto a la inhibición del SERT, ¿no? Entonces, bueno, claro. Claro, vino Hay su una relación. lógica. Pero esto, vuelvo a decir lo mismo, no es un paper, ¿no? Es referencia de colegas, ¿no? Hay una lógica. Desde ese lado la pensó, claro. Sí. Y también en el tema del binge eating disorder, ¿no? Que también tiene que ver mucho con los circuitos en parte implicados y que con la cuestión de la impulsividad que también en bulimia, ¿no? Puede haber en bulimia. Tal cual. Pero bueno, esas son cosas teóricas. Exacto, sí, sí. Y experiencias ya que, bueno, las off-label que si uno implementa, ¿no? Está bueno que los colegas escriban, aunque sea reportes de casos, porque eso está bueno para que la comunidad de colegas, no estamos acostumbrados a hacer reportes de casos. No. Y la verdad que está bueno porque uno, si bien el nivel de evidencia no es el nivel más alto, es un nivel de evidencia 4, pero bueno, no va a servir para la aprobación. Pero bueno, a ver, muchas veces nosotros nos encontramos, la clínica verdadera es compleja y los libritos a veces no funcionan y uno tiene que recurrir a lo que se llama los tratamientos heroicos y hacer combinaciones. Pacientes que por ahí uno no se imaginaba que iban a responder, responden, y a veces uno se asombra, ¿no?
Yo le tengo mucha fe en el TOC, en el TOC. En el TOC, aparte está, que ya está prácticamente ahí en un nivel de evidencia bueno, pero creo que en el TOC, creo que tendría que funcionar bien, es una patología compleja el TOC. Sí, sí, nosotros hemos tenido referencias de uso en TOC y bueno, nada, con diferentes dosis, desde 40 hasta 80 o 60 en realidad, 60, pero bueno. Dosis altas. Pero bueno, también son reportes o referencias que tenemos, ¿no? De colegas. Sí, las dosis que están, las dosis aprobadas son hasta 40 miligramos, ya más Claro. son dosis off-label. Totalmente, sí, esto Y nos lo habla. que uno tendría que tratar de hacer es buscar respaldo, aunque sean reportes de casos, para Exacto, poder validar la experiencia, luz. el luz, tal cual. No, doctor, creo, en cuanto a las preguntas, creo que más o menos pasamos por todas las que se hicieron en la prescripción y ahora durante la charla. De mi parte, darle las gracias y darle la mano, no extenderle la comunicación a Patricia. Bueno, Armando, desde ya muchas gracias. Excelente tu exposición, los comentarios de los médicos son siempre muy alentadores. Como siempre, gracias a todos por participar. Sabemos que son horarios complicados, pero era muy interesante todo lo que nos has contado. Así que bueno, de mi parte, agradecerte nuevamente y invitarte en otras oportunidades para seguir hablando de otros temas. Bueno, yo les agradezco a ustedes y tengo que decir esto, que realmente insisto con esto, la libertad que me dan. Esta es la Vilazona, hemos tenido la suerte de presentarla con mi colega y amigo Enzo Cascardo cuando salió, digamos, y desde entonces siempre que hemos trabajado y hemos colaborado, hemos tenido libertad absoluta para dar nuestras opiniones. Inclusive nosotros le decíamos, mirá que tiene que ser 20 miligramos, 20, la titulación tiene que ser más lenta. Y después la FDA nos dio la razón. Así que bueno, aprovecho para saludarlo a Enzo que anda por ahí. Un saludo también. Al doctor Resnick también. Veo muchas caras amigas acá en los cuadraditos. La verdad que sí, ¿no? Uno está con este tema del ASPO, está un poco aislado, y está bueno esto por ahí. Hagan más Zoom para así nos seguimos encontrando con amigos, por lo menos. Tal cual. Bueno, gracias nuevamente, Armando. Bueno, un cariño grande y buenas noches para todos. Bueno, gracias a todos por la atención. A ustedes. No, a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bye bye. Adiós, Torrito.